bienvenida a este pequeño acto de presentación del libro de Tati Allende, gracias a la editorial Inti Edit, cuyo esfuerzo editorial nos va a traer la historia de muchos y muchas revolucionarias. Fundamentalmente hemos escogido el libro de Tati, un libro de un autor chileno, porque representa la historia de una mujer valiente que ha aportado con su vida a la revolución, que se ha jugado la vida en muchos momentos y que ha tenido que tomar decisiones terribles en muchos momentos de su vida. Esta revolucionaria, que nuestro autor nos dice que ha sido olvidada, efectivamente ha sido oculta de la historia, porque tiene una historia de revolución, de sueños indómitos que no pudieron acallarse ni siquiera con la dictadura de Pinochet. El día de hoy, para hacer la presentación de este maravilloso libro, tenemos la presencia de Eustaquio Mena, un histórico militante del Ejército de Liberación Nacional, cuya vida se cruzó también con la del Che, con un proyecto para construir el socialismo en nuestro país. Asimismo, tenemos la presencia de una mujer maravillosa, rebelde todo el tiempo, Judith Muñoz, quien desde muy joven también decidió dar su vida por la lucha revolucionaria de este país, también militante del Ejército de Liberación Nacional. Supo sobrevivir a la dictadura de Banzer y, como muchos y muchas otras, es también parte de la historia viva de rebeldía de nuestro país. Y también nos acompaña el compañero Javier Larraín, historiador, militante de la izquierda latinoamericana, cuya participación ha sido importante también en este proyecto editorial, es parte del comité editorial de Inti y con quien también se ha trabajado por otros libros como el libro del Ejército de Liberación Nacional, que también lo hemos traído hoy día para quienes quieran adquirir. En una primera instancia quisiera pedir un fuerte aplauso para nuestros invitados. Bueno, realmente el libro a mí me impresionó pedirlo. Es un libro que narra la vida de una compañera revolucionaria que se va formando desde su niñez hasta su madurez. Tati Allende, mejor dicho, la familia Allende, pertenecía a una clase social media alta. Y en ese sentido, Tati naturalmente tenía su mundo, su entorno, su vida. Pero resulta que con el correr del tiempo, su padre, militante socialista, 4 veces candidato para la presidencia, tenía la costumbre de llevar a Tati y a sus 2 hermanas en sus campañas para distintos rincones del territorio chileno. Entonces Tati, por ejemplo, cuando se encuentran en Lota con los mineros del carbón, o cuando se encuentran en Chuquicamata con los mineros del cobre, o cuando se encuentran en las villas periféricas de las principales ciudades del país, Tati realmente llega a conocer otro mundo, ese mundo que no conocía. Llega a conocer los trabajadores, por ejemplo, los carboneros envenenados, sus pulmones, carbón, los mineros del cobre, y fundamentalmente lo que más le impresiona eran las poblaciones periféricas, donde niños descalzos, enfermos, mujeres envejecidas por la lucha, hombres que no podían conseguir trabajo
debido a la cesantía permanente. Del mismo modo, cuando vio en las minas de carbón y cobre, ¿no? Campamentos prácticamente insalubres, sin servicios, entonces todo eso va calando en Tati, en su conciencia, quizás en principio todavía infantil, pero va tocando su sensibilidad humana. Posteriormente, Tati participa igual en las campañas con su padre y nuevamente ve todas esas calamidades, consecuencia de la explotación del capitalismo y las empresas transnacionales. Entonces ella va tomando mayor experiencia. Por eso cuando ya en su etapa de estudiante universitaria dice, voy a estudiar medicina para curar a Chile, para curar al país, con lo cual ella quería decir que iba a estudiar para salvar al país. Entonces Tati, otra de las cosas que prácticamente consolidan su formación política e ideológica es su viaje a Cuba. Viaja a Cuba, donde tiene contacto con el Che, y el Che le inculca y le dice que todo revolucionario es internacionalista. Y cuando regresa de Cuba, Tati lo que hace es, primero, organizar la juventud socialista, inclusive en contradicción con su partido, con los partidos tradicionales que se oponían, que estaban acostumbrados a las componendas y todo eso. Tati logra, su proyecto de Tati era aglutinar todos los sectores de izquierda, ¿no? Todos los sectores. Lamentablemente logra algunos hechos positivos, pero no como era su aspiración. Por ejemplo, con el MIR de Chile, el MIR de Chile de Miguel Enrique dice, no, nosotros tenemos nuestro proyecto, vamos a ir, pero sí vamos a trabajar juntos. De manera que el MIR de Chile y Tati eran muy afines ideológicamente y la lucha. En otro de sus viajes a Cuba, logra que le den un entrenamiento militar. Pero en ese entrenamiento militar hay una coincidencia con nuestra compañera Zita Valdivia, nuestra compañera Maya, que fue asesinada en la calle Pachiri el año 1969, si no estoy equivocado. Los órganos de presión allanan su casa, sus residencias, pero ella responde, como venían allanando a bala, ella responde a bala y muere asesinada, pero como una combatiente. Es más, producto de esa amistad que nace y se fortalece con Tati, a su primera hija le pone el nombre de Maya y lleva actualmente el nombre de Maya. De modo que la compañera Tati también, ya con ese conocimiento o sea inculcado el problema del internacionalismo, organiza junto con Orlando Camus el Ejército de Liberación Nacional en Chile como una fuerza de apoyo a la lucha revolucionaria que se estaba organizando para Teoponte en Bolivia.
Es más, Maya y Camus reclutan un grupo de compañeros chilenos que vienen a participar en la guerrilla de Teoponte. Entre ellos uno muy conocido, Elmo Catalán, y el otro que yo conocí muy bien aquí en Bolivia, tal Belis, no recuerdo el nombre, y que este compañero sobrevive Teoponte, pero posteriormente con la dictadura de Banzer ha sido capturado junto con Santiago, nuestro camarada Cancio Plaza, un mártir también de la revolución, y son asesinados ambos. Posteriormente, bueno, después del golpe, sabemos lo cruento que fue este golpe. Tati viaja como exilada a la República de Cuba. Allá se convierte prácticamente en la columna vertebral de los exiliados en todo el mundo. Tati viaja a todas las ciudades prácticamente de Europa, inclusive creo que Asia, para organizar, para buscar la solidaridad para los compañeros chilenos que se habían quedado combatiendo y resistiendo el golpe militar fascista. Compañera que prácticamente que cumplió, como ella dice, el compromiso que había hecho a Salvador Allende en el momento del golpe de Estado de la moneda, que prácticamente lo obligó Salvador, creo que a un grupo de mujeres, a abandonar la moneda, el Palacio de la Moneda. Entonces ella se convierte prácticamente en nervio y motor de la gente en el exilio, en todas las capitales europeas y todo eso. Logra recaudar bastantes recursos para solventar los gastos de la resistencia interna. Un hecho que la golpeó terriblemente fue la muerte de Miguel Enrique, que muere combatiendo con su AK, y que eso prácticamente la golpeó muy fuertemente. Bueno, finalmente, compañeros, para no extenderse más, creo que hay un momento, digamos, que después de 4 años, todos los instrumentos de solidaridad con Chile empiezan a requebrajarse. Nacen en cada país donde inicialmente se estructura comités o algo por el estilo de resistencia, se requebraja, aparecen 2, 3, o sea que la solidaridad empieza a caer con Chile. Y esto también en el interior de Chile también la dictadura se va consolidando poco a poco y la resistencia también va decayendo. La represión es tan fuerte que prácticamente va minando la fuerza de todos los compañeros chilenos que se quedaron en la resistencia y que muchos prácticamente han muerto. Sabemos que en Chile por lo menos 30.000 o algo por el estilo de muertos, desaparecidos. Eso nos da muestra de que la dictadura ha sido muy feroz contra los revolucionarios.
Otro aspecto que también contribuye a que la resistencia, por ejemplo, la solidaridad cubana, que ha sido plena en todo momento. Allí se han rendido actos de Allende, Miguel Enríquez y todos los mártires de la lucha contra la dictadura. También sufre, según el autor, un leve giro. Los cubanos se embarcan prácticamente en una lucha de internacionalismo con África, ¿no? Donde van ejércitos íntegros a combatir, y los mejores hombres, también Angola. Entonces dice el autor de que esto implicó que la solidaridad, ¿no?, pase a un segundo plano, porque tenían que atender África. También ya estaba en vísperas, creo, si no me equivoco, Nicaragua de su triunfo. Pero eso indudablemente no modifica la solidaridad de Cuba, quizás un poquito baja, pero Fidel fundamentalmente la tenía a la Tati como si fuera su hija predilecta. Un Fidel visitando las veces que era posible, que le permitía sus obligaciones. En Cuba es un poco extraño, porque semejante líder, con tantas obligaciones, con tanta responsabilidad, sin embargo se daba tiempo suficiente para visitar a Tati. Y Tati y los exiliados chilenos siempre estaban en primera línea en los actos, en todas las actividades de solidaridad con los pueblos, con todas. Lamentablemente el autor señala de que Tati también, que sufre una afección en la columna, que prácticamente la inmoviliza en su actividad de viajar a todas partes, porque alguien dice, siempre estaba subiendo y bajando el avión, porque se convirtió en líder indiscutible de la resistencia. Sufre una dolencia en la columna que a veces tenía que inmovilizarla días y días. Finalmente yo creo que el hecho de su suicidio, yo creo que es parte de toda esa situación que se le crea, ¿no? Inclusive el problema conyugal con su esposo, pero fundamentalmente el hecho de no poder actuar, de no poder trabajar como estaba acostumbrada. Y se suicida un día con una UCI, y eso es todo lo que yo puedo decir. Yo simplemente quiero recalcar cómo el contacto con el otro mundo de Tati lo fue formando, lo fue educando en la actividad política, ¿no? Esa realidad vista desde niña fue lo que prácticamente consolidó su formación política. Creo que no nos equivocaríamos decir que fue una verdadera revolucionaria, íntegra en todo aspecto, internacionalista, y una compañera realmente valiosa. Nada más, compañero. En este acto solidario con Chile, quisiera decirle lo que me pidió les transmitiera aquello que me confió en la moneda bajo el fuego del combate. Dile a Fidel que yo cumpliré con mi deber.
Muy buenas noches a todas y todos. Agradecer la invitación del Movimiento Memorísta de la Zurda, de Boris, que me invitó a la presentación de este libro. Agradecer particularmente la gran disposición de la tía Ana. Este libro ha sido vendido, se han hecho 3 tirajes distintos en Chile y se ha agotado. Fue escrito para el 50 aniversario de la muerte de Tati. Y cuando hablamos con Marco, con el historiador, él se dio los derechos para una edición boliviana, y después hablamos con la tía Ana y se le convenció de poder hacer un prólogo bien lindo, porque ella era una de las personas más cercanas a Tati. La tía Ana ahí nos va a narrar cómo llegó de modista a la casa de Allende y cómo fue precisamente la Tati en la Facultad de Medicina que le empieza a involucrar en actividades políticas, ¿no? Acompáñame a tal barriada que hubo tal invierno, a dejar tales cosas. Y ella se fue involucrando también y fue colaborando con el ELN, con la sección chilena del ELN. Entonces, agradecimiento a todos los que han hecho posible esta edición boliviana. Tal vez yo repita algunas cositas de Eustaquio que tenían apuntado, pero quería comenzar por el 11 de septiembre. El 11 de septiembre del 73, pasado mediodía, cuando se va a retirar, cuando los militares retiran de la Moneda el cadáver del cuerpo Allende, lo llevan envuelto en un poncho similar a este, en un poncho antiplánico, que se lo había regalado a Allende René Zabaleta, que en algunas ocasiones hacía de asesor de Allende, junto con Teodoro dos Santos, con Marta Harnett y con una gran cantidad de pensadores bastante importantes, jóvenes y bastante importantes en su época y después. Y traigo a colación esto porque en un librito de precisamente Zabaleta, que se llama El Estado en América Latina, él trata de analizar Chile, le dedica bastante a Chile, y principalmente se detiene también en la Unidad Popular, un proceso que él vivió allá. Y en estas cavilaciones de Zabaleta, tratando de buscar determinadas regularidades históricas de los distintos países de América Latina, él repara, dice: Chile es un estado militarista, Chile es un estado oligárquico, en Chile nunca ha habido, qué sé yo, una constituyente, nunca ha participado el pueblo de la alta política, pero a la vez observa algo que lo descoloca. Dice, pero lo extraño es que todo está tan controlado, pero la superestructura política, dice Zabaleta, es como autónoma, como que permite determinadas fugas que en otros países no nos permiten. ¿Y a qué se refiere él? Básicamente a 2 hechos, que es el triunfo de 2 gobiernos populares en Chile. Primero el Frente Popular, en 1938, donde está el Partido Comunista, está el Partido Socialista y hay otros partidos más, y que es la única experiencia junto a la francesa de un triunfo electoral de un Frente Popular, y la Unidad Popular de Salvador Allende con el triunfo de 1970, los famosos 1000 días de Allende. ¿Por qué recalco esto? Porque esa es la vida de Tati Allende. Tati se mueve en ese horizonte, en un horizonte donde empieza un Chile en la década del 30, del 40, de un Estado empresario, de un Estado frente populista, de un Estado que se está tratando de industrializar y donde hay una cierta apertura hacia organizaciones políticos clasistas. ¿Ya? El Chile contaba, a diferencia de otros lugares, con un podríamos decir, prematuro, con el surgimiento de partidos de clase, por ejemplo, el comunista, fundado por Luis Emilio Recabarren en 1912. Si no me equivoco, el de Bolivia fundado en 1950-51, ¿no? Es decir, casi 38 años antes. Recabarren funda el Partido Comunista. Y el padre de Tati Allende, es decir, Salvador Allende, va a ser uno de los fundadores, va a ser un joven estudiante de medicina de la Universidad de Chile, pero que a la vez
ese grupo que organiza una serie de protestas en la década del 20 va a fundar el Partido Socialista de Chile, como decía Eustaquio. Entonces vamos a ver en Chile una evolución política donde partidos obreros como el comunista afiliado a la Internacional y el socialista no afiliado, digamos, un poquito más heterodoxo, más en una línea incluso de Mariátegui, en una línea mucho más americana, va a dar cuerpo y va a desembocar después de 30 años de actividad en el gobierno de la Unidad Popular. Y en eso se quería Tati, ¿ya? No es, y lo recalco porque no es menor, que precisamente incluso de ese germen haya salido un Salvador Allende, ¿no? Un partido socialista que hasta el día de hoy es medio extraño, porque puede dar a un neoliberal como Ricardo Lagos y a un revolucionario como Miguel Enríquez, que también salió de ahí, o como Salvador Allende. Y ese es temporalmente, Tati muere bastante joven, entonces temporalmente se mueve en esa línea histórica en Chile. Y que en términos políticos es una línea que temporalmente son 30 añitos, 35 añitos, pero que a la vez tiene un parteaguas, un corte histórico que también se vivió aquí en Bolivia, se vivió en todos lados, que es la Revolución Cubana, ¿no? Que es, digamos, una vuelta de tablero al campo de las ideas, al campo de las concepciones de revolución, al campo de la naturaleza de la revolución, a qué se quiere con la revolución. Entonces la Tati se cría, como dice Eustaquio, con un Salvador Allende, de un partido tradicional, heterodoxo, que la ha jugado toda la vida por escaños en el Parlamento y por tratar de conquistar la presidencia. Eustaquio nos decía, Allende se presentó 4 veces a la presidencia, ¿no? Incluso él mismo en broma en una conferencia de prensa decía que él quería que cuando muriera en su epitafio se escribiera: aquí yace el próximo presidente de Chile, ¿no? Entonces, tengo que pensar de presentarme una y otra vez. Entonces, ella se cría en todo esto, y hay una cosa bien bonita que yo quisiera, antes de seguir con esto, es una cita precisamente de la Tati sobre su padre, que me parece que es muy linda, que es una entrevista a la revista Verde Olivo de la FARC cubana, donde le preguntan por Allende, y ella dice: era como todos los padres comunistas, un hombre que en la medida que su responsabilidad le permitía, le gustaba el diálogo con sus familiares, se interesaba por los problemas nuestros, siempre se hacía tiempo para saber en cada una de nuestras etapas en qué estábamos nosotras, para orientarnos, para promover la discusión. Yo diría, tratando que desde pequeña hiciéramos nuestros algunos valores, por ejemplo, el sentido del honor, de la palabra, la franqueza, como pudiera ser conservar las virtudes familiares de la posición que uno considerara justa, estimular la capacidad al estudio. Tati habla siempre de Allende, y aquí en el libro Bastarda era su hija, digamos, predilecta y su secretaria personal. Una vez que Allende triunfa la presidencia, la primera persona que llama a conformar su equipo más estrecho y que le organiza además un equipo, ¿cierto?, de estudio, de coyuntura, fíjense en la época, para mantener informado a Allende es Tati. Incluso hay una anécdota bien bonita, ¿no? Porque dice que están reunidos en un gabinete. Era el tiempo como en Venezuela hoy, ¿no? Un tiempo de especulación, de inflación, de mercado negro, de sabotaje de la derecha, y está Allende con los ministros y le preguntan precisamente a uno cómo está la calle, cómo está, y el tipo le da un informe maravilloso, ¿no? Y Tati lo encara frente a Allende y le dice: mira, te están mintiendo, eres un mentiroso, yo tengo un hijo, ni yo consigo la leche en polvo para mí. Todo lo que te están diciendo tus ministros es mentira, ¿no? Entonces, ella vio desde muy temprano incluso la necesidad de resguardar, de proteger a su padre, y cuando digo protegerlo de todo es en términos de seguridad, es la que arma el dispositivo de seguridad de Salvador Allende, su cuenta personal, que van a ser precisamente la sección Elena del Partido Socialista, pero también una personalidad que, como dice Eustaquio, tiene en Cuba se redescubre, en Cuba ve una revolución pujante, en Cuba se vincula a lo más revolucionario precisamente esa revolución, en la tradición del 26 de julio, conoce al Che, conoce a otros compañeros de América Latina, y entonces queda cruzada en términos ideológicos también, ¿no? Retorna a Chile
dice, perfecto, vamos a armar un grupo guerrillero, pero a la vez está su padre, ¿no? Que está haciendo una apuesta inédita en la historia, que es tratar de conquistar el poder por la vía electoral para transformar la sociedad en un horizonte socialista por la vía pacífica. O sea, más inédito no podía ser. Entonces ella se encuentra siempre y se va a encontrar hasta el año 73-74 en esa ambivalencia, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo alerto a mi padre? ¿Cómo lo apoyo? Porque es mi padre, pero a la vez yo creo en que la burguesía chilena no es progresista, a la vez yo creo en un horizonte socialista, a la vez yo creo que las Fuerzas Armadas no son constitucionales como piensa mi padre, yo creo que viene un golpe inminente, que una revolución se tiene que dirimir a través de una lucha de clase, a través de la violencia, y para eso fue entrenada Tati. Y Tati, como bien decía usted, que es fundadora, junto a un asesor del Che, que es Jaime Barrios, que era un viceministro del Che de Economía, es fundadora de la sección chilena del ELN, ¿ya? Una sección que en primera instancia el Che concibe como una sección de avituallamiento, una sección estratégica de apoyo, obviamente a la guerrilla de Ñancahuazú, y en la cual están los nombres, y valdría la pena mencionar a Edmo Catalán, a Arnoldo Camus y otros compañeros. Camus murió precisamente a los pocos días del golpe de Estado en Chile, en una calle asesinado. Jaime Barrios también muere el 11 de septiembre, una de las personas que sacan de la moneda. Entonces todo este grupo de Allende, de la Tati, fue entrenado para eso. Copan incluso el Partido Socialista, se estructuran de forma clandestina, pero llegan a tomar la dirección de ese Partido Socialista fundado por Allende, y a la vez en una ambivalencia apoyan, por supuesto, a Salvador Allende. Casi toda la escolta, como les digo, son ELN, casi toda la escolta son asesinados, son detenidos, desaparecidos. Todos se encontraban en su gran mayoría en la moneda del 11 de septiembre o en la casa de Salvador Allende, y son los compañeros con que Allende se enfrenta, digamos, al golpe de Estado, y son los compañeros que a la vez, que también lo analiza Zabaleta, están con Allende en el Parlamento, están con Allende en su gabinete, están con Allende en las concentraciones, pero a la par en la calle, organizando el poder popular, ¿no? Y eso también es lindo de Tati. Cómo Tati es capaz de estar en ese poder, pero a la vez con la gente, con las expresiones de lo que se llama el poder popular, los cordones industriales, los consejos comunales, muchas de las cosas que han sido adoptadas hoy, que conocemos hoy en Venezuela, que las diseñó, las trazó, las organizó a pulso Hugo Chávez, pero que en Chile nacieron espontáneamente por los límites mismos de ese proceso, ¿no? Por fábricas tomadas, que a veces llegaba a un acuerdo el gobierno con el patrón y los obreros tenían que devolver la fábrica. Y los obreros decían, pero ¿cómo le vamos a devolver la fábrica al patrón? No somos un gobierno socialista, no se socializan los medios de producción. Y te encontrabas esas contradicciones que se ven, yo creo que en todos los procesos genuinamente revolucionarios. En mi ciudad, en Concepción, que es la ciudad de capital, digamos, donde Lota se encuentra un poquito más afuera, y donde era el reducto del MIR, de donde proviene Miguel Enrique, donde estudió precisamente sus primeros años de medicina Tati, en el sur de Chile. Recuerdo cuando hacíamos una tesis, revisar unos periódicos y unas tomas de trabajadores donde Allende hace devolver a los trabajadores a una fábrica, y los trabajadores colgaron un lienzo que decía, igual defendemos este gobierno de mierda. O sea, esas son las contradicciones que se vivían, esas son las contradicciones que le tocaba enfrentar a la Tati, y esa es la riqueza de esta biografía, creo yo, como a través del hilo de una persona que es protagonista de la historia, que podríamos decir que educada como una revolucionaria profesional para hacer la revolución, que lidera un proceso, pese que para el MIR era un proceso reformista, el de Salvador Allende, y tiene que jugar en ese limbo, tratar de aunar las fuerzas revolucionarias, tratar de conciliar con este tránsito pacífico inédito, tratar de aunar ese bloque histórico para impulsar, para mantener esa revolución.
Eduardo Galeano decía que la historia era como él decía que era como una profeta que caminaba mirando hacia atrás y que por lo que pasó anuncia lo que vendrá. Yo creo que el valor de este libro, ¿por qué lo digo? Porque de esta biografía o de este periodo de estudio, y que era uno de los temas que evaluábamos a la hora de imprimirlo, de publicarlo, es precisamente volver a ahondar en la experiencia histórica del Chile de la Unidad Popular. Y no porque sea Chile, sino que porque hay dos elementos que son bastante interesantes. Primero, que es, como les dije, el primer intento en la historia, quizás el único, ahora con Venezuela, de tránsito pacífico al socialismo. Por eso todo el mundo estudiaba a Salvador Allende, por eso todos confluyeron en la Unidad Popular. Los estudiosos, por ejemplo, soviéticos concluyeron, después de la experiencia de Allende, que no se puede transitar, que es equivocado teóricamente hablando construir el socialismo de manera pacífica. No se puede, ¿no? Que la burguesía va a reaccionar y te va a golpear. Entonces, o tú le ganas en Girón el 61, o ellos te van a ganar el 11 de septiembre del 73. Pero pacíficamente no se puede dirimir la lucha de clases. Fue una conclusión histórica que sacó el Partido Comunista, digamos, de la Unión Soviética. Y digo que esto no es menor porque precisamente Boris nos llevaba hoy día. Hoy yo creo que todos nos despertamos medio con sobresalto al enterarnos de lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? Es decir, tercera o cuarta vez que incluso los mismos cabecillas, que Leopoldo López, condenado a más de 14 años, que ha hecho más de 3 golpes de Estado, que ha quemado a más de 150 seres humanos en vivo y en directo por CNN, por la BBC, por todo el mundo, junto con este autoproclamado otro terrorista que es Guaidó. Nuevamente, por enésima vez casi, vuelven a hacer un golpe de Estado. Entonces, es interesante, por eso citaba a Galeano, la importancia de la TATI es precisamente esa. Volver a cuestionarlo, volver a ver ese periodo histórico, analizar también con alguna herramienta, algunos aprendizajes, la actualidad y cuestionarnos lo que creemos en el socialismo. ¿Se podrá realmente transitar pacíficamente a otro estatuto civilizatorio? ¿Dejará la burguesía alguna vez eso? Tati es la víctima, si uno quisiera, es una de las tantas víctimas históricas de todo lo que costó impulsar o constituir el neoliberalismo, que costó, se hizo sobre 30.000, o sea, sobre miles de detenidos desaparecidos, más de 30.000 torturados, más de todo aquello, ¿no? Aquí nos narra bien el autor la angustia de Tati y de su generación previa a su suicidio, de ver a su padre muerto, a sus tíos muertos, a sus compañeros muertos. En el fondo era el peso histórico, el peso de una generación, el peso de un fracaso histórico que se incubó por décadas, más reproche, algunos dicen bastante injusto respecto a sí mismo, no haber estado el 11 de septiembre o haberle hecho caso en realidad a Salvador Allende, que le pidió, la obligó, también estaba con 7 meses de embarazo, dice: tú no te quedas en la moneda, y ella se fue y se entera horas más tarde de la muerte de su padre. Entonces yo creo que más que mirarlo como un tema estrictamente histórico, tenemos que tratar de volver la mirada a la actualidad de todo esto, ¿no? La actualidad tanto de una generación que se jugó la vida por una revolución, como también de que las revoluciones son finitas. La lucha de clase es real, ¿no? Y a veces se gana y a veces se pierde. A veces solemos decir, yo que hoy día veía en los foros: el pueblo unido jamás será vencido por los venezolanos. No, si el pueblo unido o desunido lo han vencido muchas veces. Es triste decirlo. Recuerdo, yo estudiaba en Cuba cuando Fidel en 2005 se para la Universidad de La Habana y nos dice, todo perplejo, Fidel, diciendo: las revoluciones son reversibles. Y los que creen que la revolución cubana no va a caer están equivocados. Va a caer. Dice, puede caer. Y yo no creo que por los yanquis, por los errores nuestros, por nuestros vicios, por las cosas que se hacen mal. Todos los procesos históricos que son hechos por seres humanos son reversibles.
Entonces yo creo que esta es la muestra de un proceso histórico más, del cual tenemos que extraer enseñanza a través, en este caso, de la vida de Tati, para analizar nuestros propios procesos, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, cómo corregir las cosas. Ver, hoy día era una impotencia ver lo de Venezuela y nada más que se podía hacer era Twitter, ¿no? Mientras Estados Unidos decía, no, métale cañón, métale bomba y el que se subleve lo vamos a apoyar. ¿Se podrá con campañas de Twitter detener el golpismo? Si efectivamente los militares venezolanos se hubieran quebrado y hubieran dicho no a Maduro, a lo mejor hoy en la tarde estaríamos hablando del derrocamiento de Nicolás Maduro. ¿Qué va a pasar de aquí a 3 días, 4, 5, 10, 15? ¿Cómo estamos preparados nosotros? Yo creo que ese tipo de cosas, y no lo digo por Bolivia, por lo de Venezuela y en general por el resto de los procesos, yo creo que todo ese tipo de cosas se condensan en el libro de Marco, a quien agradezco. Hay un video ahí, entonces le va a llegar seguro a Marco, porque Marco también es de una nueva generación. Marco es un muchacho de 35 años que tuvimos, es amigo también, entonces tuvimos que casi que redescubrir en las tomas estudiantiles de universidades, de escuelas, nuestra propia historia soterrada. Tuvimos que redescubrir en la Universidad de Concepción que Miguel Enrique había pasado por ahí. ¿Y quién era Miguel Enrique? De hecho, les cuento que este en realidad es un libro lateral que le salió Marco y lo explica, ¿no? Marco tiene el archivo personal de Miguel Enríquez, que se desenterró hace 2 o 3 años, estuvo enterrado casi 45 años el archivo de Miguel Enríquez, todos sus diarios de vida, y se está haciendo una publicación de Miguel Enrique, está toda su correspondencia, muchas cosas personales, y de pronto ve que Miguel canta a Tati, no sé, referencia a Tati, conversación con Tati, reunión con Tati, habían sido compañeros de escuela y dice, bueno, ¿y quién es esta famosa Tati Allende? Porque en Chile era silenciada, y aquí hay otra crítica, ¿no? Que en la izquierda reconocemos a veces a los hombres héroes y no a las mujeres héroes. Nos cuesta también, somos una izquierda, o fuimos una izquierda a veces bastante machista, ¿no? Y en el caso de Tati se sumaba además el suicidio. Entonces un revolucionario no se puede suicidar. Fue acallada. Yo discutía con Boris que me decía, no ha sido olvidada, vive en nuestro corazón. No, fue olvidada. Lamentablemente, hoy día se rescata y es justo hacerlo. Pero fue olvidada como muchos compañeros. Los vínculos con Bolivia son profundos. Son hasta sentimentales. Hablamos con la hija de Tati opta por ponerle a su hija Maya. Ella se compromete y queda muy afectada con el fracaso de Ñancahuazú, con la muerte del resto de los compañeros. Inti Peredo, cuando se repliega a Chile, se queda con Tati Allende. Ella es la que le toca atenderlo clandestinamente en Chile. Ella es la que le alquila el departamento, ella es la que lo lleva a pasear, como decía la otra vez el Zaparrao, que iba con los hijos de Inti al zoológico de Santiago. Pero bueno, todo ese tipo de cosas están aquí, es memoria viva y hay que mirarlas, les reitero, no como arqueología revolucionaria que hablábamos, sino que como herramienta de combate para el presente. Así que muchas gracias. Compañeras, compañeros, desde Santiago de Chile, quiero agradecer la posibilidad de compartir, aunque sea por este medio, con ustedes la presentación de la edición boliviana del libro Tati Allende, una revolucionaria olvidada. Agradecer a la editorial INTI por confiar en este proyecto, al movimiento guevarista, a Javier Larraín, su editor, a las y los compañeros que hoy día nos acompañan, también a las y los compañeros que están en la presentación de este libro. Tati Allende, una revolucionaria olvidada, es un libro que se publicó por primera vez en el año 2017 por editorial Pehuen. Se publicó justo a 40 años desde que Beatriz decidió partir.
fue un momento importante en la reivindicación de la vida, de la trayectoria y de la lucha de Tati, porque en 40 años, desde que ella decidió partir, nunca se había realizado un homenaje en su nombre. Este libro, en alguna medida, viene también a ser parte de la reivindicación de una mujer tan importante en la historia reciente de nuestro país. Hay dos cosas que me gustaría compartir con ustedes al respecto de la vida de Beatriz, que me parecen de una vigencia profunda en los tiempos donde el fascismo avanza en nuestra América Latina y que nos permiten reimaginar los nuevos senderos de la transformación social. Uno dice relación con que Tati Allende fue la expresión viva de esta máxima de ser radical sin ser sectario. No hay nadie que represente mejor, quizás en la historia de Latinoamérica y de Chile, por supuesto, esta cualidad tan hermosa de los revolucionarios que permitió a Beatriz caminar en un contexto muy complejo de la lucha política entre los senderos de la reforma y de la revolución. Nadie nunca se cuestionó que Beatriz Allende fuera medio mirista, medio socialista, medio allendista, medio guevarista, medio cubana, medio chilena, pues ella representaba integralmente el camino de la transformación social, desde una radicalidad política, sin embargo, sin nunca caer en lo que es la política del sectarismo, que tanto daño le ha hecho a las izquierdas en nuestro continente y en la historia de las luchas populares. Hay otra cualidad que se desprende de este principio que abrazaba Beatriz Allende, que dice relación con que Beatriz también era la expresión viva de la unidad de las izquierdas en Chile y en el continente. Cuando Salvador Allende, el compañero presidente, le deja un mandato el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda, el mandato era poder articular a las izquierdas en contra de la ofensiva fascista encabezada por los militares en Chile en ese momento. Beatriz Allende hizo todo lo posible para poder articular a las diferentes izquierdas constantemente en conato, pero no solo desde ese momento y no solo en la época de la resistencia, sino también lo hizo desde un principio de su actividad política, donde intentó ser puente entre las diferentes expresiones de las izquierdas y del movimiento popular en función de la construcción de una sociedad distinta. Estas dos cualidades quizás es muy difícil encontrarlas en otras revolucionarias y revolucionarias de la larga década de 1960. Bueno, podríamos hablar y podríamos seguir hablando, y que ustedes ya lo han hecho probablemente, en esta hermosa jornada, de las diferentes cualidades y por qué es importante regresar a Tati. Finalmente, lo que hacemos con este libro y los que trabajamos desde la reconstrucción de la memoria histórica, más que regresar, lo que realizamos es un atajo por el pasado para seguir pensando desde el presente la real alternativa de transformación radical de la sociedad que debe ser un imperativo hacia el futuro. Nuevamente estoy muy contento, me siento con ustedes en este momento presente y no me queda más de seguir agradeciendo y ojalá nos podamos ver en otra actividad. Abrazos. Yo voy a un poco resumir lo que ya los compañeros han mencionado. Eustaquio ha hecho un interesante y bonito relato de la vida de Tati Allende, Beatriz Allende realmente, y su apodo Tati. Javier nos ha enriquecido con esa parte histórica, que se ha quedado también en el olvido, cómo ha sido la lucha, la organización de los grupos populares, que eso ha estado a cargo de Tati Allende. Pero yo creo que las nuevas generaciones en Chile tampoco conocen. Y el autor Marco Álvarez Vergara cuenta que el solo hecho de haber planteado justamente hacer este libro ha sido difícil en un país como Chile, ¿no? No ha sido fácil, no hay recursos, una serie de trabas.
Pero yo quería comentarles cómo es que han llegado a escribir el libro. Prácticamente es Marco Álvarez Vergara, que lo acaban de ver, es el autor del libro, ya sabemos el título, Tati Allende, una revolucionaria olvidada, y en realidad yo diría, en mi opinión, que es por casualidad, porque él, como lo han dicho los compañeros, Javier estaba investigando la vida de Miguel Enríquez, que era el secretario general del MIR chileno, el fundador también, tengo entendido que era Miguel Enríquez, y él estaba investigando eso y bueno, encuentra que Tati estaba recurrente, así en todo lado. Y él entonces empieza a preguntarse, bueno, ¿quién es Tati Allende? Y cuando va descubriendo todo esto, ¿y por qué él estaba viendo la biografía y todo lo que tenía Miguel Enríquez? Porque él es el custodio de todos los materiales, de sus diarios, vida y cosas personales. Y es cuando eclipsa a Tati Allende. Bueno, en sus diarios y cartas, como les he dicho, todo el tiempo es Tati, y empieza a pensar. Y bueno, aparecen cartas, Tati otra vez, y ahí se muestra que se conocían de muy jóvenes y eran muy amigos, aunque algunas veces habían especulado que ellos eran pareja, pero justamente a Marco, el autor, Marco Álvarez, le irrita esa idea, no aceptar que tenían una relación de lucha revolucionaria, porque siempre además antes hombre-mujer algo había, ¿no? Entonces el patriarcado, el machismo y la mentalidad, también las mujeres, ¿no? Con esas mentalidades que no podemos entender algunas veces una conversación de alguien con un hombre, ¿no? Bueno, eso pasa. Y es en ese proceso justamente que él está investigando a Miguel Enríquez y bueno, y encuentra lo de Tati y dice, se pregunta, ¿cómo una persona tan importante en nuestra historia reciente ha sido condenada al olvido? Nuestra historia reciente, el golpe de Chile, digamos, en lo que estamos viviendo. Suspende Marco Álvarez la investigación sobre Miguel y decide más bien aportar a conocer la vida de Tati. Y así surge el libro, este libro. Bueno, inicia buscando, porque no es fácil, no voy a escribir sobre Tati Allende, entonces ha sido difícil buscar las fuentes, encontrar las fuentes. Muy importante, dice él, que ha sido poder haber entrevistado a su familia, a sus amigos más cercanos, porque nunca antes ellos habían querido hablar de este tema sobre la vida de la Tati. Entonces esto, las entrevistas, las fuentes que él ha encontrado ha servido para reconstruir pasajes perdidos de su infancia y su adolescencia, de Tati Allende, por supuesto. El libro, como lo ha dicho Javier, se ha escrito entre Santiago y La Habana, porque eso era Tati Allende. Era cubana, chilena, y de hecho su marido era un cubano, era un miembro de la seguridad cubana. Entonces estaba vinculada y también ya lo han contado que desde muy joven ella ha estado en Cuba, pues. Se han hecho varias investigaciones y Marco cuenta que el proceso de investigación, lo que les decía, no ha sido nada fácil, ya que indagar la vida de una personalidad que está olvidada requiere pues romper miles de barreras para rescatarla del olvido en que estaba. Marco hace notar eso, ¿no? Que dedicarse a investigar en Chile es muy difícil, pues no se cuenta con los apoyos y recursos básicos para desarrollar investigaciones de ese tipo, pero que además no les interesaba, pues. Ese era lo principal. Marco dice que la memoria, justamente, es el área en disputa. Hay que estar atento a la operación donde el poder se apropia de las ideas y anula los aspectos políticos de personajes, así como Tati. Eso lo dice el autor. Ya lo han dicho, Tati ha sido militante fundadora de las Juventudes Socialistas en Concepción, en Chile. Ahí estudió medicina. Y siempre en grandes discusiones con su papá, Salvador Allende, fundador del Partido Socialista, porque ella era
ideológicamente muy sólida, más radical, le decían, ¿no? Tati Allende siempre se ha comprometido, pero no solo iba a los pueblos a curar con su maletincito, Tati iba a hacer trabajo político, estaba bien vinculada a las poblaciones y como lo dijo, estaba que iba a estudiar medicina para curar a los chilenos, es decir, los chilenos, los pobres. Y cuando fue necesario, esto es lo que nosotros los guevaristas también rescatamos y gracias a Marco Álvarez estamos recuperando también eso. Tati asume la responsabilidad, lo que les han contado los compañeros, de lo que se denominó los helenos chilenos, siguiendo la línea de Ejército de Liberación Nacional en Bolivia, y forman lo que la retaguardia, que decía el Che, junto a otros compañeros como Elmo Catalán, bueno, en fin, y ellos además han rescatado al Inti, al Pombo, al Rubio, a los sobrevivientes de la guerrilla del Che. Deben conocer esa parte de la historia, cuando el Che murió en Ñancahuazú, y eso también a Tati tiene ese mérito de haber organizado gran actividad clandestina, porque ella ha venido muchas veces también a Bolivia y ha venido a querer reorganizar. Ya lo han dicho los compañeros, se encuentra con Rita Valdivia, era su contacto importante, la compañera Maya, y incluso la hija de Tati se llama Maya, ya lo han dicho también, pero Tati era una revolucionaria por sí sola, lo ha demostrado a lo largo de su existencia. Ya lo hemos dicho tantas veces, los últimos años de Tati, que acabó con su vida en La Habana en octubre del 77, ha muerto a 4 años después del golpe de Estado contra Chile, Salvador Allende, el golpe de Salvador Allende donde murió, pero ella era muy próxima, era cercana, la mano derecha del presidente Salvador Allende, con quien colaboraba pues en temas políticos, y no pudo superar tampoco la muerte de su papá, el encargo que le había hecho de unir a la izquierda chilena por las condiciones del exilio. Muchos decían, ay, qué feliz que ha vivido en Cuba. No, en Cuba se estaba viviendo un periodo muy difícil también, y ahí surgen también varios problemas entre la izquierda en Cuba mismo por liderazgo, y recién empiezan a discutir, recién empiezan a aparecer las verdaderas condiciones, la formación, lo ideológico, los que cuestionan y no falta quienes justifican. Bueno, eso ha pasado en todo el mundo donde han habido chilenos, bolivianos, latinoamericanos, los que hemos estado en el exilio, porque todos nos creíamos que teníamos que recuperar, conquistar las democracias, ¿no? Y en medio de esa sensación de soledad, un abismo interior, como han calificado los familiares, por la muerte de su papá, que Tati se quedó contra su voluntad, hay que remarcarlo. Tati, cuando se produjo su divorcio con su pareja cubana, con quien tiene 2 hijos, uno es Alejandro y Maita la mayor, se siente pues deprimida, porque ella pide permiso al gobierno, a Fidel directamente, pero y también le pide permiso al Partido Socialista para salir de Cuba, ir a seguir organizando, volver a Chile, y le niegan. Y ella se queda en muy malas condiciones, porque ya su matrimonio, un desastre y todo eso. Yo he rescatado que uno de los momentos importantes de Tati, por ejemplo, en esta historia, es el día que llevó a los niños al colegio por última vez, justo antes de acabar su vida. Les ha dejando una carta de 9 folios que fue entregada a Fidel, y sus hijos los deja a cargo de Paita. Paita era la secretaria de Allende y también la amante de Salvador Allende. Y bueno, por eso habían algunos rencores de las hermanas con Tati, porque ella trabaja codo a codo con Paita. No me acuerdo cómo se llamaba la Paita. Miriam Contreras se llamaba, la secretaria de Allende.
y Tati era su secretaria privada, pero con ella hacen una buenísima relación y es a ella quien le deja a sus hijos en una de las cartas, ¿no? Por eso el autor, Marco, varias veces lo ha reiterado, ahora también en el video, dice y valora la falta que nos hace esa cualidad hermosa de Tati Allende, de ser radical sin ser sectaria ni individualista. Por eso trabajaba con el MIR, estaba porque ella quería unir a Chile, ¿no? Y eso, bueno, a mí también me llega, yo rescato eso, porque tal vez tenemos que reflexionar y recoger esas cosas, porque el sectarismo está presente aquí, el individualismo. Tenemos que reflexionar mucho frente a lo que nos está esperando después de octubre, sobre todo. Y todo eso es, y mucho más, es lo que el investigador Marco Álvarez quiere rescatar, pues está en el libro Tati Allende, una revolucionaria olvidada. Bueno, la editorial lo han dicho peor. Marco dice que ha existido una voluntad para que a su historia no se le dé la importancia adecuada, es decir, la han enterrado prácticamente, él es el que la ha rescatado. Y por ejemplo, cuando muere en Chile, la mamá de Tati Allende, la señora Tencha, dice, bueno, mi hija por fin se va a ir a Chile y se va a encontrar con su papá querido y le van a hacer homenajes, en Chile le van a reconocer su lucha, pero no. Los restos de Tati han vuelto en 92 y nunca ha existido ningún homenaje de sus más cercanos. Ellos eran los que estaban ahí alrededor, ministros, parlamentarios, políticos, y nunca se ha levantado un dedo para recordarla. ¿Por qué? Porque Tati representa la dimensión más revolucionaria de Allende, que no tiene nada que ver con los gobiernos de la concertación. Ya conocemos los de la Bachelet, todos esos, ¿no? Pero que usan la memoria y reivindican a Allende, pero siendo Bachelet mujer, ha sido presidente, jamás se ha acordado de Tati Allende, porque claro, se sentiría aplastada frente a esta tremenda revolucionaria, ¿no? Muy grande. A mí me ha dado miedo decir algo de ella, porque mucha más bien aprender. Eso es lo que ha pasado, y bueno, en todos los casos de olvido de mujeres, decían eso, tratar de apagar la memoria, o sea, que ni se sepa. ¿Por qué? Porque muchos en Chile y muchas decían que la Tati era el hijo varón de Allende, porque ellas son 3 mujeres, ¿no? Que era el hijo hombre de Allende, como si las características de ser revolucionario fueran solamente de los hombres, de los varones. Muy triste. Eso es lo que ha pasado en Chile. A mí me conmueve mucho, me ha conmovido mucho, pero también estoy contenta de que Marco Álvarez haya rescatado, porque como ella hay muchas Tatis Allende que están en el olvido y que no son ni mencionadas siquiera. Y como parte de la despatriarcalización, yo lo que podría decirles es recuperar el aporte revolucionario de mujeres como ella, como Tati Allende. La utopía o la idea de la revolución encarnada en Tati existe. ¿Está domesticada por los medios de comunicación o ha mutado a otras formas? Bueno, hay que verlo eso. Eso es todo. Yo digo, jalala la lucha revolucionaria, compañeros. ¡Jalala! Jalala Tati Allende. ¡Jalala! Patria o muerte. ¡Venceremos! Bueno, gracias. Qué fuerte toda esta historia de Tati, realmente es conmovedora. Esta canción de Pablo Milanés fue escrita en dedicatoria a Miguel Enríquez. Cuando Pablo se enteró de la muerte en combate de Miguel Enríquez, él la escribió en los 30 minutos siguientes a su muerte.
y siempre la presento de esa manera y tiene un... Realmente es conmovedor todo esto. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes.